¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar, parece que Dios no responde? Tal vez la clave esté en cómo te has estado dirigiendo a Él. Muchos cristianos enfrentan desafíos en su vida de oración porque, en lugar de conversar con Dios, simplemente hablan para Él, como si estuviera distante o solo repitiendo una lista de deseos. Sin embargo, en la Biblia, vemos que la oración no es solo recitar palabras, sino un diálogo profundo y sincero con nuestro Creador, una conexión directa de nuestro corazón con el suyo. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 12, Dios nos dice: «Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré». Aquí vemos que Él desea escuchar cada palabra que sale de nuestro corazón, que nos acerquemos a Él con la confianza de un hijo que habla a su Padre, con sinceridad, con humildad y con el deseo de escucharlo también a Él. En este video, te voy a guiar para que transformes tu vida de oración y descubras cómo hablar verdaderamente con Dios. Vamos a ver juntos cómo Jesús nos enseñó a orar y cómo podemos seguir su ejemplo. Cómo el Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración, intercediendo por nosotros aun cuando no encontramos palabras. Y cómo una oración genuina puede cambiar nuestra vida y fortalecer nuestra fe. Prepárate para aprender a acercarte a Dios con confianza y humildad, y a experimentar el poder transformador de una conversación auténtica con Él. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Cuando los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a orar, Él les dio un modelo perfecto, una oración que hasta el día de hoy continúa siendo guía y fundamento para todos los cristianos que buscan una conexión genuina con Dios. Esta oración, conocida como el Padre Nuestro, va mucho más allá de ser un conjunto de palabras que repetimos. Es una estructura profunda que nos invita a acercarnos a Dios con el corazón en la posición correcta, en humildad, con un espíritu de reverencia y una actitud de plena dependencia en Él. Jesús empieza la oración diciendo: «Padre nuestro que estás en los cielos». Esta introducción establece, desde el principio, la naturaleza de nuestra relación con Dios. No nos dirigimos a un ser lejano o indiferente, sino a un Padre amoroso y cercano que cuida de cada uno de sus hijos. Al llamarle Padre, Jesús revela que la oración es un acto de intimidad y confianza. Dios no es un extraño o un juez distante, es nuestro Padre celestial, lleno de amor y compasión. La palabra nuestro refuerza la idea de comunidad, de pertenencia a una gran familia espiritual en la cual todos compartimos la misma paternidad divina. En Romanos, capítulo 8, versículo 15, se dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esta declaración nos recuerda que no debemos acercarnos a Dios con miedo o distancia, sino con la confianza de un hijo que sabe que es amado. Jesús continúa diciendo: «Santificado sea tu nombre». En esta frase, Él nos enseña que el primer objetivo de nuestra oración debe ser honrar y glorificar el nombre de Dios. Reconocer la santidad de su nombre implica respetarlo y valorarlo, recordando que Él es santo y digno de toda adoración. En la cultura hebrea, el nombre representa la esencia de una persona, y al santificar el nombre de Dios, estamos proclamando su carácter perfecto, su pureza y su autoridad absoluta. Esta frase nos enseña que antes de cualquier petición personal, debemos colocar a Dios en el lugar que le corresponde, dándole la honra que Él merece. Luego Jesús dice: «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Aquí, Jesús nos llama a someter nuestros deseos y planes personales a la voluntad de Dios. Pedir que el reino de Dios venga es una declaración de nuestra disposición a vivir bajo su gobierno y dirección. Nos recuerda que no estamos orando para imponer nuestra voluntad sobre Dios,
sino para alinear nuestra vida con sus propósitos eternos. En esta frase reconocemos que el reino de Dios es nuestra prioridad y que nuestra vida debe reflejar los valores y principios de su reino. El deseo de Jesús es que el creyente aprenda a orar con una actitud de entrega, confiando en que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, como lo expresa Pablo en Romanos 12, versículo 2. Jesús continúa con: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta frase nos enseña a depender de Dios en nuestras necesidades diarias, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. Al pedir pan, estamos solicitando lo necesario para vivir, tanto en lo material como en lo espiritual. Jesús nos enseña a confiar en Dios para suplir nuestras necesidades básicas, recordándonos que Él es un Padre proveedor. Al decir, dánoslo hoy, expresamos una confianza diaria en su provisión, sin afanarnos por el futuro. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 34, Jesús mismo nos enseña a no preocuparnos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Así, cada día es una oportunidad de ver cómo Dios cuida de nosotros y provee lo que necesitamos. La siguiente frase es: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, Jesús toca el tema de la reconciliación y el perdón. Nos recuerda que debemos acercarnos a Dios con un corazón limpio, pidiéndole que nos perdone por nuestros pecados. Pero Jesús va más allá al enseñar que debemos perdonar a quienes nos ofenden, como una muestra de gratitud y humildad por el perdón que hemos recibido de Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta enseñanza es clave para vivir en paz y armonía con los demás, y para mantener una relación sincera y abierta con Dios. El perdón es una parte esencial de la vida cristiana, y Jesús nos recuerda que no podemos esperar el perdón divino si nosotros mismos no estamos dispuestos a perdonar. Jesús luego añade: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta petición, reconocemos nuestra fragilidad humana y nuestra necesidad de protección divina. Al pedir a Dios que nos guarde de caer en tentación, estamos confesando que dependemos de su fortaleza para resistir el mal y vivir en santidad. Dios no tienta a nadie, como lo aclara Santiago, capítulo 1, versículo 13. Sin embargo, al pedir su ayuda, reconocemos que el mundo está lleno de tentaciones y que solo con su ayuda podemos vencerlas. La petición de «líbranos del mal» es un clamor por protección contra los ataques del enemigo y por la fuerza para vivir una vida de obediencia y pureza. Esta frase nos recuerda que aunque el mal existe y el enemigo busca destruir, Dios es nuestro protector y nuestra fortaleza. Finalmente, la oración del Padre Nuestro concluye con una proclamación de adoración y confianza. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con esta frase, Jesús nos invita a reconocer que Dios es soberano y que su poder es infinito. Al terminar la oración con una declaración de alabanza, afirmamos nuestra confianza en que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Este final es una declaración de fe, que reconoce que el reino de Dios es eterno y que toda la gloria y el poder le pertenecen a Él. Cuando oramos de esta manera, estamos reconociendo que Dios es digno de todo honor y que su voluntad es perfecta. A través de esta oración, Jesús nos enseña que la verdadera oración no es un monólogo, sino un diálogo de reverencia, de fe y de entrega a la voluntad de Dios. Nos muestra que cada palabra, cada frase, tiene un propósito que va mucho más allá de nuestras necesidades personales y que nos invita a ver la oración como un medio para acercarnos a Dios en humildad, reconocer su santidad, someter nuestra vida a su voluntad,
confiar en su provisión, buscar su perdón y pedir su guía y protección. Una de las mayores promesas que encontramos en la Biblia es que Dios oye y responde a las oraciones de sus hijos. Sin embargo, esta realidad, aunque reconfortante, a veces puede generar dudas cuando nuestras peticiones no reciben la respuesta que esperábamos o en el tiempo que deseábamos. La Escritura nos enseña que Dios siempre oye las oraciones sinceras y que Él responde de acuerdo a su voluntad, su sabiduría y su amor por nosotros. Dios nos asegura en muchas ocasiones que escucha a quienes se acercan a Él con fe. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Dios dice: «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este versículo nos recuerda que no solo Dios escucha nuestras oraciones, sino que además está dispuesto a revelarnos su voluntad y a guiarnos hacia un entendimiento más profundo de sus propósitos. Clamar a Dios significa acercarse a Él con un corazón sincero, confiando en su disposición para escuchar y responder. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, también se menciona: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». Esta frase nos invita a entender que nuestras peticiones deben alinearse con la voluntad de Dios. A menudo queremos que Dios responda de acuerdo con nuestros deseos personales, pero el verdadero poder de la oración radica en buscar que se haga la voluntad de Dios. Jesús mismo lo mostró en su oración en el huerto de Getsemaní, diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, versículo 39. Este es un ejemplo poderoso de sumisión a la voluntad divina, un recordatorio de que nuestras oraciones deben reflejar una actitud de entrega total a los planes de Dios. Es importante recordar que Dios responde a las oraciones de diferentes maneras. A veces, su respuesta es un sí claro y directo, y vemos el cumplimiento de lo que hemos pedido. En otros momentos, la respuesta puede ser un no, ya que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que realmente nos conviene. También puede ocurrir que Dios responda con un espera, indicándonos que el momento adecuado aún no ha llegado. En cualquiera de estos casos, la respuesta de Dios siempre es en nuestro mejor interés, aunque a veces nos cueste entenderla. Un ejemplo bíblico de una respuesta inesperada de Dios lo encontramos en la historia de Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo cuenta que pidió a Dios en 3 ocasiones que quitara un aguijón en la carne que le afligía, pero la respuesta de Dios fue distinta a la que él esperaba. Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje nos enseña que, aunque Dios no siempre nos da lo que pedimos, su respuesta siempre será suficiente y perfecta, dándonos las fuerzas y la gracia que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Otro aspecto crucial de cómo Dios escucha y responde a las oraciones está en la actitud del corazón. La Biblia enseña que Dios presta especial atención a quienes se acercan a Él con un espíritu humilde y sincero. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, se dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Este versículo nos muestra que Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también ve la actitud y disposición de nuestro corazón. Aquellos que se acercan a Él con humildad y reconocimiento de su dependencia de Dios pueden estar seguros de que Él les oye con especial atención. Además, el perdón y la pureza del corazón son elementos fundamentales para que nuestras oraciones sean escuchadas. En el Salmo 66, versículo 18, el salmista declara: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Esto nos enseña que es vital acercarnos a Dios con un corazón limpio, pidiendo su perdón y deseando vivir conforme a sus mandamientos.
la pureza en nuestras intenciones y el deseo de vivir en rectitud delante de Dios abren el camino para que nuestras oraciones lleguen a su presencia y Él se incline a escucharnos. La Biblia también nos anima a orar sin cesar y con perseverancia. Jesús enseñó sobre la importancia de la perseverancia en la oración en la parábola de la viuda persistente, narrada en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En esta historia, Jesús cuenta acerca de una viuda que constantemente acudía a un juez injusto pidiéndole justicia. Finalmente, el juez accedió a su petición debido a su persistencia. Jesús utilizó esta parábola para enseñarnos que debemos orar sin desmayar, confiando en que Dios nos escucha y en que Él actuará a su tiempo. Aunque Dios no actúa como un juez injusto, esta historia muestra que la perseverancia en la oración es una expresión de fe y de confianza en su respuesta. La oración de fe es otro aspecto esencial para que Dios escuche y responda. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, se nos instruye a pedir con fe, no dudando nada. La fe es la certeza de que Dios tiene el poder y el deseo de responder, y es el fundamento de una oración eficaz. Sin embargo, debemos recordar que la fe no es simplemente una fuerza para obtener lo que deseamos, sino la confianza de que Dios hará lo que es mejor para nosotros. Cuando oramos con fe, estamos diciendo a Dios que confiamos plenamente en su amor y en su sabiduría, y que aceptamos su respuesta, sea cual sea. Dios también responde a las oraciones a través de su paz. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces, la manera en que Dios responde a nuestras oraciones no es cambiando inmediatamente las circunstancias, sino dándonos su paz en medio de ellas. Esta paz es un don que confirma que Dios está con nosotros y que Él ha escuchado nuestro clamor, dándonos la tranquilidad que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Por último, es importante recordar que Dios responde de acuerdo a su propósito y su plan eterno para nuestra vida. En Romanos 8:28 leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que, aunque no siempre comprendamos la manera en que Dios responde a nuestras oraciones, podemos estar seguros de que su respuesta siempre tendrá un propósito y que contribuirá a nuestro bien final y a su gloria. Dios no solo está interesado en nuestras necesidades inmediatas, sino en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra relación con Él. Cada respuesta, ya sea inmediata o en el tiempo de espera, es una oportunidad para confiar en su amor y sabiduría. A través de la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios ha escuchado y respondido a sus hijos, mostrando su fidelidad y su cuidado en cada detalle. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los discípulos de Jesús, la oración es un testimonio constante de que Dios no es indiferente a nuestros clamores. Él nos escucha, nos guía y nos responde según su perfecta voluntad. Saber que Dios oye nuestras oraciones y que responde a ellas de acuerdo a su plan perfecto es un consuelo y un recordatorio de que no estamos solos. Hablar con Dios es una de las experiencias más profundas y transformadoras que podemos tener como creyentes. La oración no es solo una práctica religiosa, sino un diálogo íntimo con nuestro Creador, quien nos conoce mejor que nadie. En la Biblia, vemos cómo Dios busca una relación auténtica con nosotros, donde podamos acercarnos a Él sin máscaras, con sinceridad y vulnerabilidad. Este tipo de relación se basa en la intimidad y la confianza, sabiendo que Él es nuestro Padre amoroso, quien siempre está dispuesto a escucharnos.
La intimidad con Dios comienza con un corazón sincero. En el Salmo 145, versículo 18, se dice: «Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras». Esta afirmación muestra que Dios no se aleja de aquellos que lo buscan de manera honesta. No necesitamos palabras elaboradas o frases grandiosas. Lo que Dios realmente desea es que nos acerquemos a Él tal como somos, con nuestras alegrías, nuestras luchas, nuestras dudas y nuestras esperanzas. La sinceridad en la oración abre las puertas para una relación genuina con Él. Jesús, a lo largo de su ministerio, mostró la importancia de la intimidad y la sinceridad en la relación con Dios. En Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús nos enseña: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Este versículo nos invita a buscar a Dios en un lugar de privacidad y quietud, lejos de las distracciones y las miradas de otros. La intimidad con Dios es un espacio sagrado donde podemos ser nosotros mismos, sin temor al juicio o a la opinión de los demás. Es en ese lugar secreto donde Dios revela su amor y su voluntad para nuestras vidas. La Biblia nos muestra que la sinceridad en la oración es clave para una comunicación efectiva con Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19, leemos: «Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor». Este versículo nos recuerda que Dios no solo está interesado en nuestras palabras, sino en lo que hay en nuestro corazón. Él nos invita a derramar nuestro corazón ante su presencia, sin ocultar nuestras emociones ni reprimir nuestros sentimientos. Dios desea que nos acerquemos a Él en nuestra vulnerabilidad, porque es en esos momentos cuando su consuelo y su paz pueden llenarnos por completo. La intimidad con Dios también se basa en la confianza. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos exhorta a echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta invitación nos muestra que Dios no solo nos escucha, sino que se preocupa profundamente por nosotros. Al hablar con Él con sinceridad, podemos compartir nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestros miedos, confiando en que Él nos cuida y nos sostiene. La confianza en Dios es fundamental para abrir nuestro corazón sin reservas y experimentar su amor y su consuelo en cada situación. Un ejemplo poderoso de la intimidad y sinceridad en la oración lo encontramos en el rey David. A lo largo de los Salmos, vemos cómo David se dirige a Dios con total honestidad, expresando sus alegrías, sus tristezas, sus temores y sus arrepentimientos. En el Salmo 51, versículo 10, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este versículo es una expresión de humildad y sinceridad, donde David reconoce su necesidad de la misericordia y el perdón de Dios. Al abrir su corazón, David nos muestra que la oración es un acto de humildad y transparencia ante Dios, quien siempre está dispuesto a recibirnos y restaurarnos. La intimidad con Dios no significa que siempre recibiremos una respuesta inmediata a nuestras peticiones, pero sí nos asegura que estamos en su presencia y que Él está atento a nuestras necesidades. En Romanos capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo nos dice: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Esta promesa nos da la confianza de que, aun cuando no encontramos las palabras correctas para expresar lo que sentimos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, llevando nuestras peticiones al Padre de una manera que va más allá de las palabras. Otro aspecto importante de la intimidad con Dios es aprender a escuchar su voz. La oración no es solo hablar, también implica un momento de silencio y espera en el que Dios puede comunicarse con nosotros.
En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, vemos el relato de cómo Dios se manifestó a Elías. Después de un viento fuerte, un terremoto y un fuego, Dios finalmente se manifestó en un silbo apacible y delicado. Este relato nos enseña que, a veces, Dios habla en la quietud y el silencio, y necesitamos aprender a estar en calma para escuchar su voz. La intimidad con Dios nos invita a esperar pacientemente, sabiendo que Él se revelará a nosotros de la manera y en el momento que considere adecuado. La sinceridad en la oración también implica confesar nuestros pecados y pedir perdón. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es un acto de humildad y honestidad que nos permite acercarnos a Dios sin barreras, reconociendo nuestras faltas y confiando en su gracia para ser restaurados. Al confesar nuestros pecados, estamos diciendo a Dios que reconocemos nuestra necesidad de su misericordia y que deseamos vivir en santidad y obediencia a su voluntad. Jesús también enseñó que debemos acercarnos a Dios con la sencillez de un niño. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 3, Jesús dice: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños son sinceros, confían plenamente y se acercan a sus padres con una fe inquebrantable. De la misma manera, Dios nos llama a acercarnos a Él con una actitud humilde y dependiente, reconociendo que Él es nuestro Padre y que su amor es incondicional. La intimidad con Dios es un proceso continuo que crece con el tiempo. Cuanto más hablamos con Él, más profunda se vuelve nuestra relación. En el Salmo 116, versículo 2, el salmista declara: Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Este versículo expresa el deseo de una relación constante con Dios, una vida en la que la oración no es solo un acto ocasional, sino un hábito diario. Hablar con Dios en todo momento y en cualquier circunstancia nos ayuda a desarrollar una relación sólida y duradera con Él. A través de la oración, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también le damos a Dios acceso a nuestro corazón. En el Salmo 139, versículo 23, David dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esta es una oración de transparencia, donde David le pide a Dios que examine cada rincón de su ser. Esta disposición a ser conocido completamente es un acto de intimidad profunda, donde reconocemos que Dios conoce nuestras luchas, nuestras debilidades y nuestras intenciones. En conclusión, hablar con Dios desde la intimidad y la sinceridad es el fundamento de una vida de oración efectiva y transformadora. Cuando nos acercamos a Él con un corazón honesto, dispuesto a ser vulnerable y abierto a escuchar su voz, experimentamos la paz y la confianza de saber que somos amados y escuchados. Dios no busca oraciones perfectas o palabras elocuentes. Él anhela un corazón que se rinde a su presencia, que confía en su amor y que está dispuesto a crecer en una relación auténtica y profunda con Él. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado, pero a menudo, como seres humanos, no sabemos cómo orar o qué decir. Es en estos momentos de debilidad y limitación donde el Espíritu Santo se convierte en nuestro ayudador, aquel que intercede por nosotros y nos guía en nuestras oraciones. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo no solo es un consolador, sino también un intercesor que entiende nuestras luchas, nuestros pensamientos y nuestras necesidades más profundas. Él es quien nos ayuda a acercarnos a Dios de manera auténtica y eficaz, guiándonos hacia una relación más íntima y sincera con el Padre. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo dice:
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos revela la compasión y la cercanía del Espíritu Santo. Él entiende nuestras limitaciones humanas y viene a ayudarnos en esos momentos en los que nos sentimos incapaces de expresar lo que sentimos o necesitamos. Los gemidos indecibles, de los que habla Pablo, representan una intercesión profunda y sincera que el Espíritu hace por nosotros, comunicándose con el Padre de una manera que va más allá de las palabras. Estos gemidos son una expresión de nuestra necesidad y de la empatía que el Espíritu siente hacia nosotros, llevando al Padre nuestras peticiones y preocupaciones con un amor y un entendimiento perfectos. El Espíritu Santo también es nuestro guía en la oración. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Este pasaje nos enseña que el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, revelándonos la voluntad de Dios y ayudándonos a orar en línea con los propósitos divinos. Él nos ayuda a discernir lo que es bueno, lo que agrada a Dios, y nos conduce a orar de acuerdo con el corazón de Dios. Al ser guiados por el Espíritu, nuestras oraciones se alinean con los planes de Dios, permitiéndonos experimentar una comunión más profunda y transformadora. Una de las maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración es dándonos las palabras correctas cuando no sabemos cómo expresarnos. En muchas ocasiones, las cargas y preocupaciones que llevamos en nuestro corazón son tan grandes que parece que las palabras no alcanzan a describirlas. Pero el Espíritu Santo comprende nuestros sentimientos y a través de su presencia en nosotros nos da las palabras necesarias para dirigirnos a Dios. En Efesios, capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Orar en el Espíritu implica permitir que sea Él quien guíe nuestras palabras, nuestras intenciones y nuestras peticiones, para que cada oración sea un reflejo de la voluntad de Dios y de nuestra dependencia de Él. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a orar, sino que también nos fortalece en nuestra fe para que podamos perseverar en la oración. La vida de fe muchas veces enfrenta desafíos, momentos de duda y circunstancias que nos desaniman. Pero el Espíritu Santo, como nuestro consolador, nos llena de fuerza y esperanza, recordándonos las promesas de Dios y dándonos el valor para seguir adelante. En Judas, versículo 20, se nos instruye: «Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo». Aquí vemos que el Espíritu Santo nos ayuda a edificar nuestra fe mientras oramos, fortaleciendo nuestro espíritu y dándonos la perseverancia para continuar buscando a Dios, aun cuando las respuestas no llegan de inmediato. Además de interceder y guiarnos, el Espíritu Santo también es quien nos da la certeza de que nuestras oraciones son escuchadas. En Romanos capítulo 8, versículo 16, leemos: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Esta certeza es fundamental en la oración, ya que nos permite acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él es nuestro Padre y que, como sus hijos, tenemos libre acceso a su presencia. El Espíritu Santo nos recuerda nuestra identidad como hijos de Dios, lo cual nos da la seguridad de que podemos hablar con Él de manera abierta y sincera, con la plena convicción de que Él escucha nuestras palabras. Otro aspecto importante del papel del Espíritu Santo en la oración es su función de consuelo y paz. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre,
Este Consolador es el Espíritu Santo, quien nos acompaña en cada momento, especialmente en aquellos en los que el dolor y la tristeza parecen abrumarnos. En medio de nuestras oraciones, el Espíritu Santo trae paz a nuestro corazón, confirmándonos que Dios está con nosotros y que su amor y su cuidado nunca nos abandonarán. Esta paz es un don especial que el Espíritu imparte a los creyentes, permitiéndonos confiar en Dios y descansar en su fidelidad, incluso en los momentos más difíciles. El Espíritu Santo también nos ayuda a entender las Escrituras y a orar conforme a ellas. La Biblia es la palabra de Dios, y en ella encontramos las promesas y los principios que deben guiar nuestra vida y nuestras oraciones. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, se dice: «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios». Esto significa que el Espíritu Santo nos revela el significado de las Escrituras, mostrándonos cómo aplicarlas a nuestra vida y cómo orar de acuerdo con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Al orar guiados por el Espíritu, nuestras oraciones se vuelven más efectivas y alineadas con los propósitos de Dios, ya que estamos orando en concordancia con su palabra eterna. El Espíritu Santo también despierta en nosotros un deseo ardiente de buscar a Dios y de tener una vida de oración constante. La naturaleza humana tiende a la distracción y a la autosuficiencia, pero el Espíritu Santo nos impulsa a depender cada vez más de Dios y a buscar su presencia en todo momento. En Romanos, capítulo 8, versículo 5, Pablo dice: «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu». Este versículo nos recuerda que el Espíritu Santo transforma nuestros pensamientos y deseos, orientándolos hacia las cosas de Dios. Él nos ayuda a anhelar más de Dios y a vivir una vida en comunión constante con Él, en la que la oración se convierte en un hábito natural y esencial. Finalmente, el Espíritu Santo nos enseña a orar con gratitud y adoración. La oración no es solo una lista de peticiones, también es un acto de adoración en el que reconocemos la grandeza y la bondad de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, Pablo exhorta: «Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra oración se convierte en una expresión de gratitud y alabanza, donde reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios y que Él es digno de toda gloria. En conclusión, el Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración, aquel que nos guía, intercede, fortalece, consuela y nos llena de paz. A través de su obra en nosotros, nuestra vida de oración se transforma, permitiéndonos acercarnos a Dios de una manera auténtica y profunda. El Espíritu nos enseña a depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida y a buscar su voluntad por encima de nuestros propios deseos. Confiando en la ayuda del Espíritu Santo, podemos experimentar una relación más íntima con nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y que, en su tiempo perfecto, responderá conforme a su amor y a sus propósitos eternos. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron una vida de oración profunda y transformadora. Estos personajes no eran perfectos, pero su entrega y su fe en Dios los llevaron a desarrollar una relación cercana e íntima con Él a través de la oración. Al observar sus vidas, podemos aprender principios clave que nos ayudarán a enriquecer y transformar nuestra propia vida de oración. Uno de los ejemplos más destacados es el de Moisés, quien tenía una relación única con Dios. En Éxodo, capítulo 33, versículo 11, se dice: «Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero». Moisés no solo hablaba con Dios en momentos de necesidad. Él cultivó una vida de comunión constante, donde buscaba la dirección y la voluntad de Dios
para cada aspecto de su vida y para la nación de Israel. Este tipo de relación nos muestra que la oración es mucho más que presentar nuestras peticiones. Es un diálogo continuo, una conversación íntima en la que buscamos la presencia de Dios, así como Moisés lo hizo en el desierto y en su liderazgo. Ana es otro ejemplo significativo de transformación a través de la oración. En 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10, leemos que Ana, angustiada por su esterilidad, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana derramó su corazón delante de Dios con sinceridad y vulnerabilidad, pidiéndole un hijo con fe y compromiso. En respuesta a su clamor, Dios le concedió a Samuel, quien llegó a ser un gran profeta en Israel. La oración de Ana no solo cambió su situación, sino que también fortaleció su fe y le permitió experimentar la fidelidad de Dios. Su historia nos enseña que la oración no es solo para los momentos de paz, sino también para los de angustia, y que cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él nos escucha y obra en nuestras vidas. Otro personaje que nos inspira en la oración es el rey David. A lo largo de los Salmos, David expresa una variedad de emociones, desde alegría y agradecimiento hasta miedo y arrepentimiento. En el Salmo 51, David clama a Dios después de haber pecado, diciendo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este versículo muestra la humildad de David al reconocer su necesidad de la misericordia de Dios. David no escondía sus fallas. En lugar de eso, las llevaba a Dios con un espíritu arrepentido, buscando ser transformado. La vida de oración de David nos recuerda que podemos acercarnos a Dios en nuestra imperfección, con la certeza de que Él es fiel para perdonarnos y ayudarnos a cambiar. La oración sincera y de arrepentimiento transforma el corazón, permitiéndonos vivir en comunión con Dios. Daniel es otro ejemplo de una vida de oración comprometida y constante. A pesar de estar en una tierra extranjera y enfrentar oposición, Daniel continuó orando 3 veces al día, tal como lo hacía antes. En Daniel, capítulo 6, versículo 10, se nos dice: «Y se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes». Esta disciplina en la oración lo fortaleció para enfrentar pruebas difíciles, incluyendo la amenaza de ser lanzado al foso de los leones. Daniel nos muestra que una vida de oración constante y disciplinada nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad y nos mantiene firmes en nuestra fe. La oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también moldea nuestro carácter y nos prepara para enfrentar desafíos con confianza y valentía. Finalmente, Jesús mismo es el ejemplo supremo de una vida de oración. Durante su ministerio, Jesús frecuentemente buscaba momentos a solas para orar y estar en comunión con el Padre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, leemos: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Este hábito de buscar la presencia de Dios en medio de su ocupada misión demuestra la importancia que Jesús daba a la oración. En el huerto de Getsemaní, justo antes de su crucifixión, Jesús oró intensamente diciendo: «Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22, versículo 42. A través de su vida de oración, Jesús nos enseña que la oración es un acto de entrega total a la voluntad de Dios. Su ejemplo nos muestra que, en los momentos de mayor angustia, podemos buscar fortaleza y paz en Dios, confiando en su plan y sometiéndonos a su voluntad. Estos personajes bíblicos nos enseñan que la oración es más que una simple actividad religiosa. Es una práctica que transforma vidas y fortalece la fe. Al seguir sus ejemplos, podemos aprender a buscar a Dios de manera más profunda, a desarrollar una relación sincera y a experimentar su poder en cada aspecto de nuestra vida. Al llegar al final de este recorrido sobre la oración, podemos reconocer la riqueza
y la profundidad de la comunicación con Dios, algo que va mucho más allá de palabras y rituales. La oración es el medio por el cual entramos en la presencia de Dios, derramamos nuestro corazón y encontramos su dirección, su paz y su consuelo. La Biblia nos muestra que Dios no solo está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, sino que desea que vivamos en constante comunión con Él. Este deseo de Dios de relacionarse con nosotros revela su amor y su disposición a estar involucrado en cada aspecto de nuestra vida. La oración, entonces, es una invitación a caminar con Él en un diálogo continuo y sincero. A lo largo de la Biblia, Dios llama a sus hijos a orar en todo tiempo, con una actitud de gratitud, fe y humildad. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, se nos exhorta: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje refleja el corazón de una vida de oración. No se trata de orar solo cuando necesitamos algo, sino de vivir en una constante actitud de gratitud y dependencia de Dios, reconociendo su bondad en cada situación. Es importante recordar que la oración no siempre cambiará nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambiará nuestro corazón. Dios utiliza la oración para moldearnos y alinearnos con su voluntad, ayudándonos a crecer en fe y paciencia. En Romanos, capítulo 12, versículo 12, Pablo nos anima a ser constantes en la oración, recordándonos que la perseverancia en la oración nos fortalece y nos permite ver la mano de Dios en todas las cosas. Esta perseverancia es un acto de fe, una expresión de nuestra confianza en que Dios está en control, incluso cuando no comprendemos completamente sus planes. Como reflexión final, debemos preguntarnos: ¿cómo está mi vida de oración? ¿Estoy buscando a Dios solo en momentos de necesidad o estoy cultivando una relación continua con Él? La oración debe ser el fundamento de nuestra vida, la fuente de nuestra fortaleza y el refugio en cada situación. Jesús, quien es nuestro ejemplo perfecto, nos mostró que la oración es esencial para mantenernos conectados con el Padre. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar, cuanto más nosotros, en nuestra debilidad, necesitamos buscar a Dios en todo momento. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones sinceros. En el Salmo 145, versículo 18, se nos dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Esta promesa nos asegura que Dios se acerca a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, sin importar nuestras palabras o nuestra elocuencia. Él no se impresiona por discursos largos o rebuscados, sino que se conmueve con la honestidad y la humildad de un corazón que lo anhela. Cuando oramos de esta manera, nuestra relación con Dios se fortalece y nuestra fe se profundiza. Además, debemos recordar que la oración no es solo pedir, también es escuchar. Dios desea hablarnos, guiarnos y revelarnos su voluntad, pero muchas veces estamos tan ocupados con nuestras peticiones que no dejamos espacio para escuchar su voz. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2, se nos aconseja: no te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Este versículo nos invita a acercarnos a Dios con reverencia y con una disposición a escuchar, reconociendo que Él tiene algo que decirnos y que su voz puede traer dirección y consuelo a nuestras vidas. Para fortalecer tu vida de oración, comienza estableciendo un tiempo diario para orar. El primer paso para fortalecer tu vida de oración es hacer de la oración una prioridad diaria. Jesús nos dio el ejemplo al apartarse frecuentemente para orar, incluso en medio de su ministerio. En Marcos, capítulo 1, versículo 35, leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.
Establece un tiempo específico cada día para estar a solas con Dios. Puede ser en la mañana, antes de comenzar tu día, o en la noche, antes de dormir. Lo importante es que sea un tiempo dedicado exclusivamente a Dios, sin distracciones. Al iniciar tu oración, comienza con un corazón agradecido. En el Salmo 100, versículo 4, se nos instruye a entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La gratitud y la alabanza nos ayudan a enfocarnos en la grandeza de Dios y en sus bendiciones, recordándonos que todo lo que tenemos proviene de Él. Agradece a Dios por su amor, su fidelidad y su provisión, y permítele que llene tu corazón de gozo y paz. Recuerda que Dios conoce tu corazón, tus pensamientos y tus emociones. No necesitas esconder nada de Él. En el Salmo 62, versículo 8, se nos anima: derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Habla con Dios con sinceridad, compartiendo tus alegrías, tus preocupaciones y tus luchas. Este es un momento para ser vulnerable, sabiendo que Él te escucha y te entiende. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración, y Él nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te dé las palabras correctas y que te ayude a discernir la voluntad de Dios en cada situación. En Romanos capítulo 8, versículo 26, se nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Invita al Espíritu a dirigir tu oración y a llenarte de su presencia. La oración no es solo hablar, también es escuchar. Después de presentar tus peticiones, dedica un momento de silencio para escuchar la voz de Dios. Puede que Él hable a través de una impresión en tu corazón, un versículo de la Biblia, o una sensación de paz. Este tiempo de silencio es una oportunidad para que Dios te hable y te revele su voluntad. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad, haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.